Estamos de vuelta para continuar conociendo información. La Intendencia de Verificación Especial IVE dio a conocer la cantidad de transacciones sospechosas que han sido reportadas por el Sistema Bancario Nacional. 155 denuncias que involucran a 1.728 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público por parte de la Intendencia de Verificación Especial. Ese número de personas podría estar involucrada en actividades relacionadas al lavado de dinero y otros ilícitos. El informe más reciente de la IVE, que corresponde del 1 de enero al 1 de octubre, establece que las entidades financieras registraron 4.067 reportes de transacciones sospechosas o RTS. El monto detectado ha sido de 5.026.9 millones de quetzales. Esto representa un aumento del 98% comparado a todo lo reportado en 2020, cuando fueron 2.538.1 millones. Entre los principales delitos se vincula la extorsión, trata de personas, narcotráfico, fraudes, delitos tributarios o corrupción. Es de señalar que los bancos del sistema, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias, joyerías y empresas dedicadas a la compra-venta de artículos de arte, vehículos y blindaje son consideradas como personas obligadas bajo el régimen especial y deben enviar a la IVE los RTS de las operaciones que se consideren inusuales por parte de sus clientes. Durante 2020 se reportaron 4.229 RTS, cifra que está muy poco de ser superada. Para abordar este tema y conocer un poco más sobre estas transacciones sospechosas, tenemos a Julio Rivera Clavería con nosotros, con quien estaremos conversando durante unos minutos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. La IVE ha reportado un incremento en transacciones sospechosas en el Sistema Bancario Nacional. ¿Qué significa ello y qué delitos se podrían estar incurriendo? Buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches a todos los amigos de TN23. Pues lo que sucede es que efectivamente esto es parte de una función de la IVE, en la que efectivamente muchísimos guatemaltecos no se han dado cuenta de la importancia que hay de reportar absolutamente todas aquellas transacciones que uno cree que no es indispensable hacer, pero que efectivamente hay que hacerlas porque al final puede verse procesado precisamente por hacer algún tipo de transacción sospechosa. Y esto está directamente relacionado con compras de bonos, con ventas de cuadros, con obras de arte, etcétera. Todas estas cosas deben de reportarse. Creo que es muy importante que lo tengamos claro, porque efectivamente lo que usted está haciendo es una evasión fiscal en la que efectivamente va a ser procesado precisamente por este tipo de delitos en los que efectivamente está considerado en nuestro código. ¿Qué recomendaciones podemos dar? Y esto puede suceder a aquellas personas que son víctimas incluso de extorsionistas, cuando piden que presten las cuentas, cuando piden que si a su cuenta se puede depositar cierta cantidad de dinero y posteriormente la retiran, y al parecer ahí no existe nada ilícito y nada grave con prestar una cuenta bancaria, para las personas que nos puedan estar sintonizando y puedan tener esta duda. No. Mire, las cuentas personales nunca, absolutamente nunca, se pueden prestar absolutamente a nadie, Alejandra. Es decir, uno tiene que tener absoluta claridad que cualquier persona puede utilizar una cuenta personal de otra persona para hacer algún tipo de transacción ilegal. Y le voy a poner otro ejemplo que es muy simple. El simple hecho de prestar un celular para hacer una llamada. Muchas veces cuando uno presta un celular para hacer una llamada, lo que está haciendo es prestándole tal vez su celular a una persona en la que usted confía, pero esa persona está posiblemente cometiendo un hecho delictivo, un secuestro o pidiendo una extorsión. Y al final uno es el responsable porque uno es el titular de ese aparato. Hay que ser muy cuidadosos con cuentas personales, con los aparatos personales, con absolutamente todo lo que tenga que ver con los intereses personales de uno. Nunca prestarlos absolutamente a nadie. ¿Cuáles son las características de una transacción sospechosa? ¿Qué nos indica que las transacciones son sospechosas? ¿La cantidad, el tiempo, la frecuencia? ¿Qué nos puede indicar que se está cayendo en un delito? Fíjese que es un poco difícil porque efectivamente para cuando se hacen transacciones de tipo sospechoso, las detectan la IVE,
porque efectivamente ellos tienen todo un sistema que permite que cuando se hace investigación, pero en los casos personales, cuando uno vende un vehículo, uno tiene que llegar al banco y efectivamente mi recomendación es que cuando ustedes vendan un vehículo, reciban el dinero no en efectivo, sino que lo reciban en un cheque o cheque de caja, que efectivamente les permita en cualquier momento depositarlo en su cuenta personal y que sea un respaldo de una compraventa. Se lo digo porque yo sé de muchos casos en que las personas venden el vehículo en efectivo y después empiezan a depositar cantidades que normalmente las personas no depositan y son sujetas de investigación por parte de la IBE. Claro, y es así como se detecta también el lavado de dinero cuando no se tiene y se desconoce la procedencia del mismo. Y hablamos cuando las transacciones son sumamente elevadas y no se conoce la fuente. Si nos pudiera detallar un poco más cómo es que la IBE logra identificar estos casos. Le voy a poner un ejemplo simple conmigo mismo. Por ejemplo, yo puedo manejar un promedio de 40, 50 mil quetzales o 60 mil al mes, producto de mis ingresos y lo que usted quiera. Pero yo no puedo manejar 200 mil mensuales. Inmediatamente, si yo empiezo a depositar más de esos 60 mil, 70 mil o digamos una cifra que es producto de mi trabajo honrado entre la profesión, consultorías, asesorías y otras cosas, la gente, la IBE, inmediatamente empieza a detectar y empiezan a revisar por qué yo estoy haciendo depósitos mayores a lo que normalmente durante mucho tiempo he venido haciendo. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, por ejemplo, puede suceder que a mí se me utilice para que yo deposite dinero producto de actividades ilegales y que efectivamente la IBE también los va tomando en cuenta. Otra es utilizar empresas de papel. Esas son empresas que no funcionan en la práctica, pero que legalmente sí están constituidas, pero que la IBE lo puede detectar vía SAT al hacer análisis cruzados de los impuestos que se cobran o de lo que yo deposito. Por lo tanto, hay 1000 formas de poderlo hacer hoy, pero la recomendación más importante, Alejandra, para todos los guatemaltecos es que, primero, no se involucren en actividades de esta naturaleza porque el precio puede ser mucho más alto que lo que uno puede ganar. Claro, ¿por qué este tema es tan importante y asimismo el impacto negativo que puede tener en la economía guatemalteca? Porque efectivamente el gran problema es que cuando se lava dinero o se evade impuestos, esos recursos que podían haber llegado en calidad de impuestos para invertir en programas sociales o en salud, en educación o en seguridad, ya no llegan al Estado, sino que simple y sencillamente se diluyen entre personas que efectivamente se dedican a este tipo de, no de negocios, sino este tipo de negocios, podría decir. Claro, en ese sentido, las recomendaciones para la población, usted lo decía hace unos momentos, es no ser parte de estas transacciones sospechosas, pero para poder especificar a qué deben decir que no. Cuando alguien se acerca y le dice, me prestas tu cuenta para poder recibir un depósito, luego das el efectivo, ¿cuáles serían estos escenarios a los cuales la población debe estar muy alerta para poder evitar cualquier situación anómala? Ya lo dijo usted, la realidad es que los guatemaltecos tenemos que entender que nuestras cuentas personales de banco son personales, no se pueden prestar para que otra persona que no es usted le invierta dinero en esa cuenta, producto posiblemente de actividades ilegales o para lavado de dinero y que usted resulte responsable de una negociación que no es suya. Ese es el punto. Por lo tanto, sus cuentas, tanto de banco, tanto de ahorro como chequeras, etcétera, no debe de prestarlas nunca para ningún tipo de transacción de ninguna naturaleza, de absolutamente ninguna naturaleza.
Gracias, Julio Rivera Clavería, por haber estado con nosotros y por acompañarnos esta noche en TN Todo Noticias hablando de un tema poco usual, pero muy importante. Es momento de continuar conociendo otras noticias.